La madrugada llegaba despacio sobre las tierras áridas de Zacatecas, pintando el horizonte con tonos de naranja pálido que apenas iluminaban los cerros pedregosos. Yo, Martiniano Solís, ya llevaba 2 horas despierto cuando el sol comenzó a asomarse detrás de la sierra. A mis 52 años mi cuerpo ya no necesitaba despertador. El hábito de toda una vida en el rancho había convertido mis huesos en reloj y mi sangre en calendario de las estaciones. Centella, mi perro corriente de pelo cobrizo, me seguía los pasos mientras preparaba el café en la cocina de adobe de la casa principal. Sus orejas paradas se movían captando cada sonido de la mañana, el cacareo distante de los gallos, el mugido ocasional del ganado en el corral, el silbido del viento que nunca descansa en estas alturas. Lo había encontrado hacía 6 años, un cachorro abandonado junto al camino de terracería que conecta nuestro rancho, La Providencia, con el pueblo de Sombrerete. Desde entonces ese animal se había convertido en mi compañero más fiel, más constante incluso que mis propios hijos, quienes poco a poco habían ido dejando estas tierras en busca de un futuro que el rancho ya no podía ofrecerles. «Buenos días, viejo», le dije a Centella, rascándole detrás de las orejas mientras él movía la cola con ese entusiasmo que nunca perdía, sin importar cuántas veces se repitiera nuestra rutina matutina. Estela, mi esposa, apareció en la cocina envuelta en su rebozo azul, el mismo que usaba desde que nos casamos hace 30 años. Sus manos, curtidas por el trabajo y el sol, prepararon rápidamente un plato de frijoles refritos y tortillas recién hechas. Comimos en silencio, como tantas otras mañanas, escuchando el despertar del rancho a nuestro alrededor. «¿Qué vas a hacer hoy?», preguntó Estela sirviendo más café. «Necesito reparar las cercas del lado norte, cerca de las ruinas», respondí masticando despacio. «Ayer vi que varias vacas andaban por allá donde no deben estar. Si no arreglo el alambre, se van a meter hasta el terreno de los Cárdenas, y ya sabes cómo es don Evaristo con esas cosas». Estela asintió, conociendo bien las tensiones que siempre habían existido entre nuestra familia y los Cárdenas. Ese terrateniente ambicioso nunca había aceptado completamente que estas tierras fueran nuestras, siempre insinuando que su familia tenía derechos antiguos sobre ellas, aunque nunca presentaba pruebas concretas. Terminé mi desayuno y me puse el sombrero de palma, ya desgastado por años de uso pero todavía funcional. Cargué las herramientas en la camioneta vieja: alambre nuevo, pinzas, martillo, grapas. Centella saltó a la parte trasera sin que se lo pidiera, acomodándose entre los rollos de alambre con la facilidad de quien conoce perfectamente su lugar en el mundo. El camino hacia el extremo norte del rancho era accidentado, lleno de piedras y surcos que las lluvias habían cavado en la tierra. Atravesamos parcelas donde el maíz ya había sido cosechado, dejando solo los rastrojos secos que crujían bajo las llantas. Pasamos junto al corral donde nuestro ganado criollo, esas vacas resistentes adaptadas a la dureza de Zacatecas, rumiaban pacíficamente bajo la sombra escasa de algunos mezquites. Cuando llegué a la zona de las cercas dañadas, detuve la camioneta y bajé. Centella me siguió inmediatamente, su nariz ya olfateando el aire, investigando. Esta parte del rancho siempre me había producido una sensación extraña, casi melancólica. Aquí, entre mezquites centenarios y nopales espinosos, se encontraban las ruinas de lo que alguna vez fue una casona patronal. Solo quedaban fragmentos de muros de adobe, algunos pilares de cantera derrumbados, vestigios de lo que debió ser una construcción imponente en su tiempo. Mi abuelo Severiano, que en paz descanse, nunca habló mucho de estas ruinas. Solo me dijo una vez cuando yo era niño, que esta casa grande había sido destruida durante los levantamientos cristeros, allá por los años 20 del siglo pasado. «Tiempos violentos, mijo», me había dicho con esa voz grave que todavía escuchaba en mis recuerdos. Tiempos en que la gente se mataba por Dios y por la tierra, y al final solo quedaron fantasmas y piedras rotas. Comencé a trabajar en el alambre de púas que se había soltado de uno de los postes. El sol ya calentaba con fuerza, y el sudor empezó a correr por mi frente. Centella,
que normalmente se quedaba cerca explorando o persiguiendo lagartijas, de pronto mostró un comportamiento inusual. Se dirigió directamente hacia el mezquite más grande y viejo que había junto a las ruinas. Un árbol retorcido, que debía tener más de 100 años, con raíces que se hundían profundamente en busca de agua. Centella, ven acá. Lo llamé, pero el perro me ignoró por completo. Eso ya era extraño. Centella siempre obedecía. Era un animal bien educado y atento, pero ahora estaba completamente concentrado en algo bajo ese mezquite. Comenzó a escarbar con frenesí, sus patas delanteras moviéndose tan rápido que levantaban nubes de tierra polvorienta. Gruñía abajo, un sonido que nunca le había escuchado antes, mezcla de excitación y determinación. Dejé las herramientas y caminé hacia él. ¿Qué encontraste, muchacho? Me arrodillé junto al perro y vi que había excavado un hoyo de unos 30 centímetros de profundidad. Y ahí, entre la tierra suelta y las raíces secundarias del mezquite, brillaba algo metálico. Al principio pensé que podría ser chatarra vieja, algún resto de las construcciones destruidas. Pero Centella seguía escarbando con una intensidad que me hizo comprender que había algo más. Comencé a excavar con mis propias manos, quitando la tierra con cuidado. El metal que había visto no era chatarra ordinaria. Era algo grande, sólido, enterrado profundamente. Regresé a la camioneta por una pala y volví a cavar con más fuerza. Centella se había sentado a mi lado jadeando, observando mi trabajo con esos ojos inteligentes que parecían entender perfectamente lo que estaba sucediendo. Después de media hora de trabajo, había cavado 1 metro de profundidad y logré exponer suficiente del objeto para identificarlo claramente. Era una caja fuerte antigua, cubierta de óxido pero todavía sólida, con herrajes decorativos en las esquinas y una cerradura compleja en el frente. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando limpié una placa lateral y leí, grabado en el metal, 1920, 1920. El año que mi abuelo siempre mencionaba cuando hablaba de los tiempos difíciles, el año de los cristeros, el año en que todo cambió en estas tierras. Me senté en el suelo junto al hoyo, el sudor ahora corriéndome por todo el cuerpo, no solo por el esfuerzo físico sino por la emoción y la incredulidad. Centella se acercó y puso su cabeza en mi regazo, como consolándome o celebrando conmigo. No estaba seguro cuál de las dos. «Buen muchacho», le dije, acariciando su pelaje polvoriento. «Buen muchacho, Centella. ¿Qué demonios encontraste?» Sabía que no podría sacar esa caja solo. Debía pesar más de 200 kilos, quizás más. Necesitaba ayuda, pero también necesitaba discreción. No quería que medio pueblo supiera de esto antes de que yo mismo entendiera qué era exactamente lo que habíamos encontrado. Saqué mi celular viejo, el que apenas captaba señal en esta parte del rancho, y marqué el número de mi hijo mayor, Roberto. Después de varios intentos, la llamada pasó. «Papá, ¿qué pasó?» La voz de Roberto sonaba preocupada. Yo nunca llamaba a menos que fuera algo urgente. «Mijo, necesito que tú y tu hermano vengan al rancho este fin de semana. Sin falta». «¿Está todo bien? ¿Mamá está bien?» «Todos estamos bien. Pero necesito su ayuda con algo que encontré. Es importante. No puedo explicarte por teléfono». Hubo un silencio del otro lado. «Está bien, papá. El sábado llegamos temprano». Colgué y miré nuevamente la caja fuerte parcialmente enterrada. ¿Qué secretos guardaba? ¿Por qué estaba enterrada ahí precisamente junto a las ruinas de la casa grande? ¿Quién la había escondido y por qué? Volví a cubrir la caja con tierra suelta, lo suficiente para que no fuera visible a simple vista, y marqué el lugar con unas piedras que solo yo reconocería. Recogí mis herramientas, llamé a Centella y regresamos a la camioneta. Durante todo el camino de vuelta a la casa, mi mente no dejaba de darle vueltas al descubrimiento. Cuando llegué, Estela estaba en el patio trasero cuidando su pequeño huerto de chiles y jitomates. «Terminaste rápido», comentó, sin levantar la vista de las plantas. «Encontré algo», dije simplemente. Ahora sí me miró, sus ojos oscuros mostrando curiosidad. «¿Qué cosa?»
Una caja fuerte antigua, enterrada junto a las ruinas. Centella la encontró. Estela se quedó quieta sosteniendo una mata de cilantro a medio cortar. ¿Una caja fuerte? ¿De qué año? Dice 1920 en una placa. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo sus ojos se agrandaban ligeramente. Se acercó a mí, limpiándose las manos en el delantal. Martiniano, mi abuela, tu abuela Gertrudis, que en paz descanse, ella siempre contaba una historia. Decía que antes de que llegaran los cristeros y los federales, cuando todo se puso violento, el patrón de estas tierras escondió algo. Decía que había un tesoro enterrado en algún lugar del rancho. Pero todos pensábamos que eran solo cuentos de vieja, leyendas que se inventa la gente. ¿Un tesoro? Eso decía ella. Nunca le creímos. Pero ahora tenemos una caja fuerte de 1920 enterrada en mi propiedad. Terminé la frase. Esa noche no pude dormir bien. Daba vueltas en la cama, imaginando qué podría haber dentro de esa caja. ¿Dinero? ¿Joyas? ¿Documentos importantes? ¿O simplemente estaría vacía? Un recipiente de secretos que el tiempo había borrado. Centella, que dormía en su petate junto a nuestra cama, también parecía inquieto, moviéndose y gimiendo en sueños como si reviviera el momento del descubrimiento. El viernes en la tarde, mientras daba de comer al ganado, vi una camioneta levantando polvo en el camino de acceso al rancho. No era común recibir visitas sin aviso. Cuando el vehículo se acercó, reconocí inmediatamente quién era. Don Evaristo Cárdenas, el terrateniente que siempre había codiciado nuestras tierras. Cárdenas bajó de su camioneta nueva, vestido con ropa vaquera cara que contrastaba con mi overol desgastado y mis botas viejas. Era un hombre de 60 años, barrigón y prepotente, con esa actitud de quien siempre ha tenido dinero y poder. «Buenas tardes, Martiniano», saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Don Evaristo», respondí secamente. «¿Qué lo trae por acá?» «Me llegaron rumores interesantes del pueblo», dijo, mirando alrededor del rancho como evaluando algo. «Dicen que encontraste algo en tu terreno, algo antiguo». El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo podía saberlo? Yo no le había contado a nadie más que a Estela y había llamado a mis hijos. Pero en pueblos pequeños, los rumores viajan más rápido que el viento del desierto. No sé de qué me habla. Mentí, manteniendo la voz tranquila. «Vamos, Martiniano, no te hagas. Mi compadre vio a tu hijo Roberto comprando provisiones en Sombrerete, diciéndole a su hermano que venían este fin de semana porque su papá encontró algo importante. Las palabras vuelan, amigo». Maldije internamente la indiscreción de Roberto, pero mantuve la cara seria. Encontré unas piedras bonitas, nada más. Cosas sin importancia. Cárdenas se acercó más, bajando la voz como compartiendo un secreto. «Mira, tú y yo sabemos que estas tierras tienen historia. Antes del reparto agrario, todo esto era parte de la Hacienda San Marcos, propiedad de mi familia. Si encontraste algo que pertenecía a esa hacienda, técnicamente me corresponde a mí. Estas tierras son mías desde 1936, respondí firmemente. Mi abuelo las recibió legal y legítimamente en el reparto agrario. Tengo los papeles que lo prueban». «Los papeles del reparto solo te dan derecho a la tierra, no a lo que estaba enterrado antes», insistió Cárdenas, su tono volviéndose más amenazante. «Cualquier cosa de valor que perteneciera a la hacienda original sigue siendo propiedad de los herederos de esa hacienda. Es decir, mi familia. No encontré nada que le pertenezca a nadie más que a mí», dije, sintiendo la rabia crecer en mi pecho. Cárdenas me miró con desprecio. «Voy a investigar esto, Martiniano. Y si descubro que me estás ocultando algo que me corresponde legalmente, te voy a meter un problema legal tan grande que vas a tener que vender este rancho para pagar los abogados. Piénsalo bien». Se dio la vuelta y regresó a su camioneta, dejando una estela de polvo y amenazas en el aire. Centella, que había estado observando toda la conversación desde el porche,
Gruñó bajo cuando el vehículo se alejó. Yo también, muchacho, le dije al perro. Yo también. Esa noche, después de cenar, saqué la caja de metal donde guardábamos los documentos importantes de la familia. Ahí estaba el título de propiedad del rancho, firmado en 1936, que certificaba que Severiano Solís había recibido estas 200 hectáreas como parte del reparto agrario postrevolucionario. El documento tenía el sello oficial, las firmas necesarias, todo en orden, pero Cárdenas había sembrado una duda en mi mente. ¿Qué derechos tenía yo realmente sobre algo que estaba enterrado antes de que mi abuelo recibiera las tierras? No le hagas caso, dijo Estela, poniéndome una mano en el hombro. Ese hombre solo quiere asustarte para que le des lo que encontraste. Siempre ha querido estas tierras desde que tu padre vivía. Pero, ¿y si tiene razón? ¿Y si legalmente lo que está en esa caja no me pertenece? Tu abuelo trabajó esta tierra hasta que se le gastaron los huesos. Tu padre hizo lo mismo. Y tú has dedicado tu vida entera a mantener este rancho vivo. Lo que esta tierra guarde en sus entrañas es tuyo, Martiniano. Es de nuestra familia. El sábado por la mañana llegaron Roberto y su hermano menor, Javier. Los dos habían salido de Zacatecas capital antes del amanecer para estar en el rancho temprano. Después de abrazarlos y ofrecerles café, los llevé directamente al sitio donde estaba enterrada la caja. Santísima Virgen, murmuró Roberto cuando vio el objeto parcialmente expuesto. Es real, confirmé. Y es pesada. Por eso los necesitaba. Entre los tres, usando palas, palancas y mucho esfuerzo, logramos finalmente sacar la caja fuerte completa del hoyo. Era más grande de lo que había pensado inicialmente. Unos 80 centímetros de alto, por 60 de ancho, con un peso que calculé en más de 200 kilos. La superficie estaba cubierta de óxido, pero se podía ver que alguna vez había sido una pieza de manufactura fina, con herrajes decorativos en las esquinas que formaban diseños florales, y una cerradura de combinación circular en el frente, muy compleja. ¿Cómo vamos a abrirla?, preguntó Javier, examinando la cerradura. Ni idea, admití. Pero primero tenemos que llevarla a la casa. No quiero dejarla aquí donde cualquiera pueda verla. Usando la camioneta, cuerdas y una rampa improvisada, logramos cargar la caja fuerte y transportarla hasta la casa principal. La bajamos en el cuarto de almacenamiento, un espacio fresco con paredes gruesas de adobe donde guardábamos herramientas y provisiones. Ahí, bajo llave, la caja estaría segura mientras decidíamos qué hacer con ella. Estela preparó una comida abundante para celebrar: carne asada, frijoles charros, arroz, tortillas hechas a mano, salsa verde picante. Mientras comíamos en el patio bajo la sombra del fresno, discutimos nuestras opciones. Podríamos llamar a un cerrajero de sombrerete, sugirió Roberto. Ya pensé en eso, respondí. Pero si llamamos a un cerrajero, toda la ciudad va a saber que tenemos una caja fuerte antigua, y con Cárdenas ya husmeando. ¿Cárdenas ya sabe?, preguntó Javier, alarmado. Les conté sobre la visita amenazante del terrateniente. Mis hijos intercambiaron miradas preocupadas. Ese cabrón siempre ha sido un problema, dijo Roberto. Desde que éramos niños, siempre insinuando que estas tierras eran de su familia. ¿Y si tiene razón?, preguntó Javier en voz baja. ¿Y si legalmente puede reclamar lo que hay adentro? Saqué el título de propiedad que había traído conmigo y lo puse sobre la mesa. Lean esto. Lean la fecha. Lean los términos. Estas tierras son nuestras desde 1936. Todo lo que contienen es nuestro. Pero papá, insistió Javier, una cosa es la tierra y otra cosa es un tesoro enterrado antes del reparto agrario. Los abogados de Cárdenas podrían argumentar que... Al diablo con los abogados de Cárdenas, exclamé dando un golpe en la mesa que hizo saltar los platos. Esta tierra la trabajó mi abuelo, la trabajó mi padre, la he trabajado yo toda mi vida. Lo que esta tierra me da es mío, es nuestro.
Se hizo un silencio incómodo. Estela me puso una mano en el brazo calmándome. Primero tenemos que abrir la caja, dijo con sensatez. No podemos pelear por algo que ni siquiera sabemos qué es. Tenía razón, por supuesto. Después de comer, volvimos al cuarto de almacenamiento e intentamos abrir la cerradura. Roberto, que trabajaba como mecánico en la ciudad, probó con diferentes herramientas. Javier buscó en internet métodos para abrir cajas fuertes antiguas. Yo simplemente miraba, sintiendo una mezcla de frustración y fascinación. Nada funcionaba. La cerradura de combinación era compleja, requería una secuencia específica de números que se habían perdido en el tiempo. Intentamos forzarla, pero el metal era increíblemente resistente. Después de 4 horas de intentos infructuosos, nos rendimos temporalmente. Hay que llamar a un profesional, concluyó Roberto. No hay otra manera. El lunes por la mañana, después de que mis hijos regresaron a la ciudad, contacté a don Pascual, el cerrajero más conocido de Sombrerete. Era un hombre de unos 60 años, con fama de poder abrir cualquier cosa. Vino al rancho esa misma tarde, con su caja de herramientas y su aire de confianza profesional. Pero después de examinar la caja durante 1 hora, también se rindió. Don Martiniano, dijo rascándose la cabeza. Esta no es una caja común y corriente. Es de manufactura alemana. Puedo ver la marca aquí en el herraje. Las cerraduras alemanas de esa época eran prácticamente imposibles de forzar sin la combinación correcta. Yo podría intentar taladrarla, pero el metal es tan grueso que necesitaría equipo industrial, y aún así no garantizo que no dañe lo que haya adentro. Entonces, ¿qué sugiere? Conozco a un especialista en Fresnillo, don Tadeo Ramírez. Él trabajó muchos años en un banco, sabe de cerraduras antiguas. Si alguien puede abrirla sin destruirla, es él. Contraté a don Tadeo, quien llegó 2 días después. Era un hombre meticuloso, silencioso, que examinó la caja fuerte con instrumentos especiales, escuchando el mecanismo interno con un estetoscopio. Durante 2 días completos trabajó en ella, probando diferentes combinaciones, analizando los sonidos del mecanismo, tomando notas en un cuaderno. Al final del segundo día, también se rindió. Lo siento, don Martiniano, dijo con genuina frustración. El mecanismo está parcialmente oxidado, lo que hace imposible escuchar correctamente los tumblers internos. Además, esta cerradura tiene un sistema de seguridad que bloquea el mecanismo después de cierto número de intentos fallidos. Ya activé ese bloqueo. Si sigo intentando, podría dañar la cerradura permanentemente. Le pagué por su trabajo y se fue. Me quedé en el cuarto de almacenamiento, mirando la caja fuerte cerrada con una mezcla de frustración y desesperación. Centella entró y se sentó a mi lado, como si comprendiera mi estado de ánimo. «Tú la encontraste, amigo», le dije al perro. «Ojalá pudieras decirme cómo abrirla». Esa noche, durante la cena, Estela mencionó algo que había escuchado en el mercado de Sombrerete. Don Evaristo Cárdenas anda diciendo por todo el pueblo que encontraste un tesoro de su familia y que te lo quieres robar. Está hablando con abogados, mostrando documentos antiguos, amenazando con demandarte. Sentí una rabia fría instalarse en mi pecho. Que hable lo que quiera, no he robado nada que no sea mío. También dice que tiene papeles que prueban que su familia era dueña de estas tierras antes de la reforma agraria, y que cualquier cosa enterrada aquí le pertenece legalmente. ¿Y esos papeles existen? No lo sé, pero está haciendo mucho ruido. La gente comenta. No pude dormir esa noche. Me levanté antes del amanecer y fui al cuarto de almacenamiento, donde la caja fuerte descansaba como un enigma insoluble, burlándose de mis esfuerzos. La examiné nuevamente con la luz de una lámpara, los herrajes decorativos, los relieves florales en las esquinas, la placa con el año 1920, la cerradura compleja. Todo hablaba de una época diferente, de un mundo que ya no existía. Fue entonces cuando Lupita, mi hija menor que todavía vivía en Sombrerete y trabajaba como maestra, llegó al rancho para visitarnos. Era domingo por la mañana, y venía acompañada de su esposo y sus 2 niños pequeños. Después de saludar a todos,
y mientras los niños jugaban en el patio con centella, Lupita se acercó a mí con una expresión pensativa. Papá, mamá me contó del problema con la caja fuerte. Sí, mija, no encuentro manera de abrirla sin destruirla. ¿Has pensado en hablar con don Refugio Ontiveros? El nombre me resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo exactamente. ¿Don Refugio? El herrero viejo que vive en la calle Hidalgo en Sombrerete. Tiene como 80 y tantos años, ya está retirado. Pero cuando yo era chica, recuerdo que él arreglaba cosas antiguas en su taller. Una vez restauró un reloj de péndulo de la presidencia municipal que nadie más pudo reparar. Dicen que en su juventud trabajó con antigüedades, que conoce las técnicas viejas de cerrajería. ¿Un herrero? No pierdes nada con intentar, papá. Ya probaste con cerrajeros modernos y no funcionó. Don Refugio conoce las cosas antiguas, entiende cómo pensaba la gente de antes, cómo hacían las cosas en esos tiempos. La idea tenía sentido. Los cerrajeros modernos estaban acostumbrados a cerraduras electrónicas, sistemas digitales. Pero esta caja era de 1920, de una era completamente diferente. Necesitaba a alguien que entendiera esa época, que conociera las técnicas y trucos de hace un siglo. ¿Sabes dónde vive exactamente? Sí, papá. Si quieres, mañana mismo puedo llevarte. El lunes por la mañana Lupita y yo fuimos a Sombrerete en mi camioneta. El pueblo estaba tranquilo, con su arquitectura colonial y sus calles empedradas que subían y bajaban siguiendo las colinas. Llegamos a la calle Hidalgo y encontramos la casa de don Refugio Ontiveros, una construcción antigua de adobe con un portón de madera tallada. Tocamos la puerta y esperamos. Después de unos minutos, un hombre muy anciano abrió. Don Refugio debía tener 86 o más años, con el rostro surcado por arrugas profundas como cañadas en la tierra, pero sus ojos eran claros y vivaces, llenos de inteligencia y curiosidad. «¿Don Refugio?», pregunté quitándome el sombrero. «Sí, señor. ¿En qué puedo servirle?». «Mi nombre es Martiniano Solís. Soy del rancho La Providencia. Mi hija Lupita me sugirió que viniera a verlo. Tengo un problema que tal vez usted pueda resolver». El anciano nos invitó a pasar. Su casa estaba llena de objetos antiguos, herramientas colgadas en las paredes, relojes de diferentes épocas, piezas de metal trabajado, fotografías amarillentas de Sombrerete en tiempos pasados. Le expliqué la situación. El descubrimiento de la caja fuerte, la fecha de 1920, los intentos fallidos de abrirla, la presión de Cárdenas. Don Refugio escuchó todo con atención, asintiendo ocasionalmente. «Una caja alemana de 1920, dice usted», murmuró cuando terminé. «Interesante, muy interesante. ¿Cree que pueda abrirla?». «Tendría que verla primero, pero puedo decirle que en mi juventud, cuando trabajaba en la ciudad de Zacatecas restaurando antigüedades para coleccionistas, aprendí mucho sobre las cerraduras y cajas fuertes de esa época. Las alemanas eran las mejores, prácticamente indestructibles. Pero también tenían sus secretos». ¿Secretos? Cada fabricante tenía sus trucos, sus mecanismos ocultos. No siempre era necesario saber la combinación si uno conocía los diseños específicos. Sentí una chispa de esperanza. ¿Podría venir al rancho a examinarla? Don Refugio sonrió, y por un momento pude ver al hombre joven que debió haber sido décadas atrás, hábil y seguro de su oficio. «Claro que sí, don Martiniano. Hace mucho que no tengo un desafío interesante. Dame un día para preparar mis herramientas, y pasado mañana voy para allá». El miércoles por la mañana, don Refugio Ontiveros llegó al rancho en el carro de su nieto, quien lo ayudó a bajar junto con una caja de herramientas antigua, pero evidentemente bien cuidada. El herrero caminaba despacio, apoyándose en un bastón de madera pulida, pero sus movimientos eran seguros, decididos. Lo llevamos al cuarto de almacenamiento donde estaba la caja fuerte. Don Refugio se acercó al objeto lentamente, como si fuera un sacerdote aproximándose a un altar sagrado. Pasó sus manos arrugadas sobre la superficie oxidada, examinando cada detalle con una atención casi reverencial. «Wertheim»,
murmuró después de varios minutos. Es una Wertheim alemana. Miren aquí, esta marca en el herraje inferior. Estas eran muy populares entre las familias adineradas durante el Porfiriato y los años posteriores. Se importaban directamente de Alemania. Costaban una fortuna. ¿Puede abrirla?, pregunté, conteniendo la respiración. Tal vez. Estas cajas tenían una combinación de fábrica que solo podía cambiarse desde adentro, después de abrirla por primera vez. Pero se arrodilló con dificultad frente a la caja, examinando los herrajes decorativos. También tenían un mecanismo de emergencia secreto. ¿Un mecanismo de emergencia? Sí. Los fabricantes sabían que los dueños podían olvidar la combinación, o que en caso de muerte súbita los herederos quedarían sin acceso. Entonces diseñaron un sistema de palancas ocultas en los adornos decorativos. Si uno sabía exactamente dónde presionar y en qué secuencia, podía abrir la caja sin necesidad de la combinación. Sentí que el corazón se me aceleraba. ¿Usted conoce esa secuencia? Depende del modelo exacto. Déjenme trabajar un rato. Durante la siguiente hora, don Refugio trabajó en silencio, usando lupas para examinar cada centímetro de los herrajes decorativos, probando diferentes presiones en los relieves florales de las esquinas, murmurando para sí mismo en voz tan baja que no podíamos entender qué decía. Estela, Lupita y yo observábamos en silencio absoluto, casi sin atrevernos a respirar. El herrero sacó de su caja de herramientas instrumentos delicados que parecían de otra época. Pequeñas palancas, ganzúas finas, un martillo diminuto, con manos que temblaban ligeramente por la edad pero que mostraban una precisión asombrosa. Comenzó a manipular los adornos metálicos de las esquinas de la caja. Estos diseños florales no son solo decorativos, explicó mientras trabajaba. Miren cómo este pétalo aquí está levemente separado del resto. Y esta hoja de vid en la esquina superior derecha se puede presionar hacia adentro si uno sabe cómo. Seguimos observando, fascinados. Don Refugio presionaba secuencias específicas en los relieves. Primero el pétalo inferior izquierdo, luego la hoja superior derecha, después un pequeño brote en el centro del diseño. Cada presión producía un clic casi imperceptible en el interior de la caja. El truco, continuó, hablando ahora más para sí mismo que para nosotros, está en la secuencia correcta. Los alemanes eran metódicos, lógicos, siempre seguían patrones matemáticos, proporciones específicas. Pasaron 20 minutos más. 30. Don Refugio se secaba ocasionalmente la frente con un pañuelo, pero nunca perdía la concentración. Centella había entrado al cuarto y se había sentado junto a mí, observando todo con esa atención característica que tenía cuando algo importante estaba sucediendo. De pronto, después de casi 45 minutos de trabajo meticuloso, don Refugio presionó simultáneamente 2 puntos específicos en los herrajes de las esquinas superiores y giró levemente un adorno central. Se escuchó un clic profundo, diferente a todos los anteriores. Un sonido mecánico, rotundo, que resonó en el silencio del cuarto como un trueno lejano. «Ya está», murmuró don Refugio con satisfacción. «¿Ya está?», pregunté, sin atreverme a creer. «El mecanismo de bloqueo está liberado. Ahora». El anciano herrero puso sus manos en la manija circular de la puerta de la caja fuerte. Con un esfuerzo visible giró la manija. Esta se movió, chirriando por el óxido y el paso del tiempo, pero se movió. La puerta de la caja fuerte se abrió. Un olor a humedad antigua, a papel viejo y metal oxidado salió de la caja. Nos acercamos todos, mirando el interior con una mezcla de asombro, temor y anticipación. Dentro había varios objetos cuidadosamente acomodados. En la parte superior, varios fajos de billetes envueltos en papel manila amarillento. Debajo, bolsas de tela que evidentemente contenían monedas. Y más abajo, una caja de madera laqueada y un sobre grande sellado con lacre rojo. Con manos temblorosas, comencé a sacar los objetos uno por uno, colocándolos sobre una mesa que Estela había preparado.
Don Refugio, Lupita y Estela observaban en silencio, compartiendo este momento extraordinario. Los billetes, al examinarlos, resultaron ser de diferentes épocas: pesos porfirianos, billetes revolucionarios, moneda de los años 10 y 20 del siglo pasado. No tenían valor monetario actual, pero reconocí inmediatamente que eran piezas históricas valiosas. Las bolsas de tela contenían monedas de oro y plata, centenarios, pesos de plata acuñados entre 1890 y 1920, incluso algunas monedas que parecían ser anteriores. El peso del oro en mis manos era real, tangible. La caja de madera laqueada contenía joyas, un rosario de oro con cuentas de esmeralda que brillaban incluso bajo la luz tenue del cuarto, aretes antiguos, un broche con perlas, un reloj de bolsillo de oro con las iniciales AMS grabadas en la tapa, pero lo más importante era el sobresellado. Con cuidado, rompí el lacre antiguo que se desmoronó entre mis dedos como ceniza. Dentro había varios documentos, fotografías amarillentas, cartas escritas a mano y un papel más grande doblado con el sello de un notario de Zacatecas. Las fotografías mostraban escenas de hace un siglo, personas vestidas con la ropa formal del porfiriato, hombres con bigotes y sombreros, mujeres con vestidos largos. En una de ellas reconocí el paisaje detrás de los sujetos. Era el rancho, pero con la casa grande todavía en pie, imponente y hermosa. En primer plano había dos hombres, uno mayor, de unos 60 años, vestido con un traje elegante, el otro joven de quizás 20 años, vestido de charro. «Dios mío», murmuré al examinar más de cerca al joven de la fotografía. «¿Qué pasa?», preguntó Estela. «Este joven tiene un parecido increíble con las fotos de mi abuelo Severiano cuando era joven». Lupita se acercó a mirar. «Es cierto, papá. Se parece a las fotos que tenemos en casa». Pero era el documento notarial el que contenía la verdad más impactante. Lo desdoblé con cuidado, leyendo la caligrafía elegante y formal. Testamento de don Abundio Mora y Serna. Fecha: 15 de marzo de 1920. Zacatecas, Zacatecas. Leí en voz alta para que todos pudieran escuchar. El testamento detallaba las propiedades de don Abundio Mora y Serna, el hacendado que había sido dueño de estas tierras. Pero la parte crucial venía en los párrafos siguientes, donde declaraba: «Reconozco ante Dios y ante la ley, aunque tarde y con vergüenza, que el joven Severiano Solís, hijo de la señora Refugio Solís, trabajadora de esta hacienda, es también hijo mío, fruto de una relación que mantuve en mi juventud. Por no haber tenido el valor de reconocerlo públicamente cuando nació, y sabiendo que estos tiempos de conflicto pueden costarme la vida, dejo instrucciones específicas». Me detuve, la voz quebrándoseme. Estela puso una mano en mi hombro. «Sigue leyendo», murmuró. «Si sobrevivo a estos tiempos turbulentos, legalizaré el reconocimiento de Severiano como mi hijo y lo convertiré en mi heredero legítimo. Si muero, como temo que sucederá, este tesoro y estas tierras pertenecen por derecho de sangre a Severiano Solís y sus descendientes. Que Dios me perdone por no haber sido más valiente en vida, y que este testamento sirva para corregir, aunque sea en muerte, la injusticia que cometí contra mi hijo no reconocido». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta Centella parecía comprender la gravedad de lo que acabábamos de descubrir. «Tu abuelo», comenzó Estela, pero no pudo terminar la frase. «Mi abuelo era hijo del hacendado», terminé yo. «Hijo no reconocido, pero hijo legítimo según este testamento». Don Refugio, que había permanecido en silencio todo este tiempo, habló finalmente. «Esto cambia todo, don Martiniano. Este documento, si es autenticado por expertos, no solo valida su propiedad sobre estas tierras, sino que establece un derecho de sangre que va más allá del reparto agrario. Había más en el sobre. Una carta personal de don Abundio dirigida a Severiano. La leí con lágrimas corriendo por mis mejillas. «Hijo mío, Severiano, si estás leyendo esto,
Significa que he muerto sin cumplir mi promesa de reconocerte públicamente. Perdóname, fui un cobarde toda mi vida. Tu madre era una mujer buena, honesta, y yo la amé a mi manera, pero no tuve el valor de enfrentar a mi familia, a la sociedad. Te he observado crecer desde lejos, viendo cómo te convertías en un hombre trabajador, honesto, fuerte. Eres mejor hombre que yo nunca fui. Estas tierras te pertenecen por derecho de nacimiento. Este tesoro es tuyo. Perdóname por no haberte dado mi apellido en vida. Que al menos en muerte pueda darte lo que siempre te correspondió. La carta estaba firmada. Tu padre, Abundio Mora y Serna. Ahora comprendía todo. Comprendía por qué mi abuelo Severiano nunca quiso abandonar estas tierras a pesar de las dificultades, por qué las trabajó con un amor que iba más allá de lo razonable, por qué siempre hablaba del rancho como si fuera parte de su ser. La sangre lo llamaba. Este era su hogar no solo por el reparto agrario, sino por herencia paterna. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Llevamos el testamento y los documentos a historiadores en la ciudad de Zacatecas, quienes confirmaron su autenticidad. Las tintas, el papel, el sello notarial, todo correspondía genuinamente a 1920. Consultamos con abogados especializados en derecho agrario e histórico, quienes nos explicaron que este testamento no solo reforzaba nuestra propiedad sobre las tierras, sino que desmantelaba completamente cualquier reclamo que los Cárdenas pudieran intentar. Cuando don Evaristo Cárdenas se enteró de la existencia del testamento, intentó desprestigiarlo, sugiriendo que era una falsificación, pero los expertos fueron contundentes. El documento era auténtico. Más aún, una investigación en los archivos históricos de Zacatecas reveló que los Cárdenas nunca habían sido dueños legítimos de estas tierras específicas. La hacienda San Marcos, que sí pertenecía a su familia, estaba a 15 kilómetros de aquí. Las reclamaciones de don Evaristo se basaban en una confusión deliberada de límites territoriales, intentando aprovechar la ignorancia de la gente sobre los títulos antiguos. Humillado públicamente cuando la verdad salió a la luz en los periódicos regionales, Cárdenas se retiró del pueblo, evitando cruzarse conmigo en las pocas ocasiones en que lo vi después. Las monedas de oro y la plata, valuadas por un numismático de prestigio, resultaron valer una suma considerable, suficiente para sanear completamente las deudas del rancho, que habían ido acumulándose por años de sequías y precios bajos del ganado. Con ese dinero, pude perforar un pozo profundo en la parte sur del rancho, donde un estudio geológico que finalmente pude costear indicaba que había un acuífero. El agua brotó abundante, transformando la productividad de las tierras. Establecí también un fondo educativo para mis nietos, para que pudieran estudiar carreras universitarias, sin las penurias económicas que habían forzado a mis hijos a abandonar sus estudios. Las joyas, después de mucha discusión familiar, decidimos conservarlas como patrimonio familiar, símbolos tangibles de una historia que ahora conocíamos completa. Pero más allá del beneficio material, el descubrimiento había transformado nuestra comprensión de quiénes éramos. Yo ya no era simplemente Martiniano Solís, ranchero que heredó tierras del reparto agrario. Era el bisnieto de don Abundio Mora y Serna, el nieto de Severiano Solís, hijo no reconocido que finalmente recibió su herencia. Mis venas llevaban la sangre de quien construyó la casa grande que ahora yacía en ruinas, de quien trabajó estas tierras cuando todavía eran hacienda próspera. Contraté albañiles y restauradores para reconstruir parcialmente las ruinas de la casona. No intenté restaurarla completamente. Eso hubiera sido pretencioso y costoso. Pero sí levanté 2 muros principales y el arco de la entrada, suficiente para mostrar lo que alguna vez fue. En ese arco, mandé colocar una placa de bronce con una inscripción que escribí yo mismo. En memoria de don Abundio Mora y Serna, 1860-1920, y de Severiano Solís, 1900-1975. Padre e hijo, separados por las convenciones sociales, unidos por la sangre y el amor a esta tierra. Que el perdón y la justicia, aunque lleguen tarde, siempre lleguen. La colocación de la placa fue un evento familiar.
Vinieron Roberto, Javier y Lupita con sus familias. Invité también a don Refugio Ontiveros, el herrero cuya sabiduría había hecho posible todo esto. El anciano, visiblemente emocionado, me abrazó después de la ceremonia. «Hiciste bien, Martiniano», me dijo con voz temblorosa. «La historia necesita ser recordada, los secretos necesitan salir a la luz. Y las injusticias, aunque sea un siglo después, necesitan ser corregidas». Centella, por supuesto, estaba presente. El perro, ahora tratado como un héroe familiar, recibió atenciones especiales, un collar nuevo de cuero, las mejores sobras de comida y un lugar de honor durmiendo dentro de la casa en lugar del patio. Cada vez que lo veía, recordaba aquella mañana de octubre cuando comenzó a escarbar bajo el mezquite, guiado por un instinto que yo nunca comprendería completamente. ¿Había sido solo casualidad? ¿O existe algo más profundo en la conexión entre la tierra, los animales y los secretos que el tiempo entierra? Prefiero pensar que Centella, con esa sabiduría animal que trasciende el entendimiento humano, sintió algo en esa tierra que pedía ser revelado, que el espíritu de mi bisabuelo, de mi abuelo, clamaba desde el polvo por justicia y reconocimiento. Los meses pasaron. El rancho prosperó como nunca antes gracias al nuevo pozo de agua. Pude contratar 2 trabajadores permanentes, expandir el hato de ganado, sembrar más parcelas. Mis hijos, viendo la transformación económica y emocional, comenzaron a visitar más frecuentemente, reconectándose con sus raíces. Roberto, mi hijo mayor, incluso mencionó la posibilidad de regresar al rancho en unos años, de traer a su familia y continuar el legado. La idea me llenó de una alegría que no había sentido en décadas. Una tarde de enero, casi 3 meses después del descubrimiento, estaba sentado en el porche de la casa, mirando el atardecer pintar de naranja y púrpura los cerros distantes. Centella dormitaba a mis pies, su pelaje cobrizo brillando bajo la luz del crepúsculo. Estela salió con 2 tazas de café y se sentó junto a mí. «¿En qué piensas?», preguntó. «En el abuelo Severiano», respondí. En cómo vivió toda su vida sabiendo que estas tierras le pertenecían por derecho de sangre, pero sin poder decirlo, sin poder reclamar ese reconocimiento. Debe haber sido doloroso. Pero al final, la verdad salió a la luz. Sí, pero él no vivió para verlo. No, concordó Estela. Pero tú sí. Y tus hijos, y tus nietos sabrán de dónde vienen, quiénes fueron sus ancestros. Eso vale más que cualquier tesoro. Tenía razón, por supuesto. El oro y la plata habían resuelto problemas prácticos, pero el verdadero tesoro era el conocimiento, la historia recuperada, la identidad restaurada. ¿Sabes qué es lo que más me impacta?, dije después de un silencio. Que todo esto estaba ahí, enterrado literalmente bajo nuestros pies durante casi 100 años. ¿Cuántas veces pasé junto a ese mezquite sin saber lo que guardaba? ¿Cuántas veces el abuelo debe haber caminado por ahí? Quizás intuyendo, quizás recordando las palabras de su padre que le prometió algo que nunca llegó en vida. Hasta que llegó Centella, añadió Estela, mirando al perro dormido. Hasta que llegó Centella. El perro, como si hubiera escuchado su nombre en sueños, movió las orejas y abrió un ojo, mirándome con esa expresión de lealtad absoluta que solo los perros saben dar. Le rasqué detrás de las orejas. «Buen muchacho», murmuré. «El mejor muchacho». En los meses siguientes, historiadores y académicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas se interesaron en nuestra historia. Pidieron permiso para estudiar los documentos, las fotografías, las monedas. Accedí con la condición de que todo permaneciera como propiedad familiar. Escribieron artículos académicos sobre la familia Mora y Serna, sobre el impacto de la revolución en las haciendas zacatecanas, sobre los hijos no reconocidos de hacendados y su destino en el reparto agrario. Nuestra historia se convirtió en un pequeño capítulo en los libros de historia regional. Estudiantes venían ocasionalmente al rancho para hacer investigaciones, para fotografiar las ruinas restauradas,
para entrevistarme sobre lo que sabía de mi abuelo y mi bisabuelo. Me convertí, sin buscarlo, en un guardián de memoria histórica. Y lo asumí con orgullo y responsabilidad. Don Refugio Ontiveros falleció un año después de abrir la caja fuerte. Tenía 87 años. Asistí a su funeral en Sombrerete, y en su velorio conté a su familia cómo el anciano herrero había sido instrumental en cambiar el destino de mi familia. Su nieto me agradeció, diciendo que el abuelo había muerto feliz, satisfecho de haber tenido un último desafío significativo en su vida. En mi bolsillo llevaba una de las herramientas que don Refugio había usado para abrir la caja, una pequeña palanca antigua que su familia me había regalado como recuerdo. La guardé en un marco junto con una fotografía del herrero trabajando en la caja fuerte, que Lupita había tomado ese día memorable. El marco cuelga ahora en la sala de la casa, junto a las fotografías antiguas de don Abundio y el abuelo Severiano. 2 años después del descubrimiento, organizamos una reunión familiar grande en el rancho. Vinieron todos, mis 3 hijos con sus esposos y esposas, los 6 nietos, primos lejanos que habían escuchado la historia y querían reconectar con sus raíces. Sacrificamos un becerro, preparamos barbacoa tradicional, hicimos tortillas a mano, cantamos canciones viejas alrededor de una fogata. Era una celebración no solo de la familia que éramos, sino de la historia que compartíamos, de los secretos revelados y las injusticias corregidas. Durante esa reunión, mi nieto mayor, martiniano como yo, de 12 años, se me acercó con una pregunta. Abuelo, ¿tú crees que el bisabuelo Abundio planeó que encontraras la caja, que Centella la descubriera? La pregunta me tomó por sorpresa. La había pensado muchas veces, pero nunca había llegado a una respuesta definitiva. No lo sé, mijo. Don Abundio murió en 1920, casi 100 años antes de que la encontráramos. No pudo haber planeado algo tan específico. Pero enterró la caja junto al mezquite, ¿no? Debe haber pensado que alguien de la familia la encontraría algún día. Quizás, admití, o quizás solo quería esconderla de los cristeros y los federales que estaban saqueando todo, y planeaba recuperarla después. Pero murió antes de poder hacerlo. Entonces fue el destino, concluyó mi nieto con la certeza simple de la niñez. El destino hizo que Centella la encontrara cuando era el momento correcto. Miré al perro, ahora de 8 años, con el hocico comenzando a ponerse gris pero todavía fuerte y alerta. Estaba echado bajo la sombra del fresno, vigilando a los niños que jugaban en el patio. Sí, le dije a mi nieto. Fue el destino. Y Centella fue el instrumento del destino. Ahora, mientras escribo esto, han pasado 3 años desde aquel octubre cuando Centella comenzó a escarbar bajo el mezquite. El rancho ha cambiado, mi familia ha cambiado, yo he cambiado, pero la tierra permanece, antigua y sabia, guardando secretos que solo revela cuando el tiempo es correcto. Aprendí que la tierra no es solo suelo y piedras. La tierra es memoria. La tierra es historia. La tierra es justicia esperando el momento de manifestarse. Y aprendí que los animales, en su sabiduría instintiva, pueden ser mejores guardianes de esos secretos que nosotros, los humanos, con toda nuestra tecnología y educación. Cada mañana, cuando salgo a trabajar el rancho, paso junto al mezquite donde Centella hizo su descubrimiento. A veces me detengo ahí, toco el tronco rugoso del árbol centenario, y agradezco en silencio. Agradezco a la tierra por guardar los secretos de mi familia. Agradezco al bisabuelo Abundio por intentar, aunque fuera tarde, corregir una injusticia. Agradezco al abuelo Severiano por su amor inquebrantable a estas tierras. Y agradezco a Centella, mi compañero leal, por tener el instinto de escarbar en el lugar correcto en el momento correcto. El testamento de don Abundio ahora está guardado en una caja de seguridad del banco, junto con las joyas familiares y los documentos históricos más valiosos. Pero tengo copias certificadas en la casa, y ocasionalmente las saco para leerlas, para recordar, para mantener viva la memoria. Porque eso es lo que somos, memoria encarnada.
Somos los bisnietos de hacendados y campesinas, de amores prohibidos y reconocimientos tardíos, de violencia revolucionaria y repartos agrarios. Somos el resultado de secretos enterrados y verdades desenterradas. Y si algo he aprendido de todo esto es que la verdad, sin importar cuánto tiempo esté enterrada, siempre encuentra la manera de salir a la luz. A veces necesita 100 años. A veces necesita un perro leal que escarbe en el lugar correcto. Pero siempre, eventualmente, emerge. Miro hacia el futuro ahora con una paz que no conocía antes. Sé quién soy, sé de dónde vengo. Sé que estas tierras me pertenecen no solo por documentos legales, sino por sangre, por historia, por destino. Y sé que cuando finalmente descanse junto a mi padre y mi abuelo en el cementerio de Sombrerete, mis hijos y nietos continuarán aquí, trabajando esta tierra que nos conecta con generaciones pasadas y futuras. Centella está acostado a mis pies mientras escribo estas últimas palabras. Ya es un perro viejo, con más días detrás que adelante. Pero mientras viva, mientras pueda acompañarme en mis recorridos por el rancho, será recordado como el héroe que cambió el destino de nuestra familia. Y cuando finalmente cruce el puente del arco iris, como dicen que hacen los perros cuando mueren, lo enterraré junto al mezquite donde hizo su gran descubrimiento. Pondré una piedra marcando el lugar, con su nombre grabado, Centella, el perro que desenterró la verdad. Porque al final, eso es lo que hizo. No solo encontró una caja fuerte, desenterró una verdad que había estado escondida durante casi un siglo. Desenterró la historia de mi familia. Desenterró justicia para mi bisabuelo y mi abuelo. Desenterró mi propio sentido de identidad y pertenencia. La tierra guarda los secretos que el tiempo debe revelar. La lealtad de un animal puede desenterrar verdades que restauran el honor de generaciones. Y a veces, solo a veces, el destino usa las patas de un perro corriente para corregir las injusticias del pasado y escribir un futuro mejor. Esta es mi historia. Esta es la historia de mi familia. Esta es la historia de Centella, el perro que lo cambió todo. Y esta, finalmente, es la historia de cómo las verdades enterradas siempre encuentran su camino de regreso a la luz del día.